este lugar de amor y fe, donde las familias se ven crecer. Dios nos junta en su misión. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ya quedamos mayorcitos, ¿verdad? Vamos a empezar la predicación de este día. Doy gracias a Dios porque Él es quien nos da la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, y todo lo que nosotros somos y tenemos proviene de Él, ¿verdad? La salud, el gozo, la paz y la felicidad. Con respecto a la salud, pues estoy un poco resfriado, ¿verdad? Pero aquí estamos siempre adelante, ¿verdad? Siempre en los caminos del Señor y para hacer su voluntad. Pensaba en algo así, ¿verdad? Yo casi en mi trabajo me gusta ser bien responsable. Muchas veces me ha tocado ir, digamos, enfermo con gripe y quizás peor que como estoy hoy. Entonces no me quedo durmiendo, me levanto y me voy, me tomo una pastilla y voy. Y a veces las cosas de la iglesia, nosotros apenas tenemos un pequeño resfriado. No me quedo en casa, es Dios, ¿verdad? Entonces a veces no le damos la importancia, pero esto lo digo para la honra y la gloria del Señor, ¿verdad? Que debemos de ser un poco responsables en los caminos del Señor, porque quien se merece toda la honra y toda la gloria es Cristo Jesús. Por Él estamos en esta tierra, por Él vivimos y por Él somos salvos. Amén. Sin Él no somos nada. Amén. El que tiene, dice la Biblia, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Puede tener muchas cosas en esta tierra, pero está sin Cristo, déjeme decirle que trabajó, pues para los herederos, vamos a decir, ¿verdad? Porque lo que usted hace en Cristo Jesús es lo que se lleva y es lo que va a tener la recompensa en el cielo. Sí. Y si ya ha trabajado y Dios le ha dado fuerza y le ha dado bien en este país, disfrutémoslo en Cristo. Tener dinero y tener muchas cosas, hay que gozarlo y alegrarlo. Pues nosotros, gracias a Dios, ahora con los años con mi esposa y que tenemos la posibilidad también de viajar, gracias a Dios que los consiguió tener unos papeles, ¿verdad? Entonces siempre disfrutamos y casi estamos tomando por lo menos 2 vacaciones al año, ¿verdad? Pero eso todo proviene de Dios. Entonces me llama la atención un predicador de Honduras, siempre se lo digo a mi esposa, ¿verdad? Es muy conocido, Evelio Reyes. Los que son de Honduras tal vez lo escucharon, tal vez sí, tal vez no. Entonces decía en uno de sus mensajes, decía: hermano, cuando usted va a viajar, dice, viaje en primera clase. Coma, disfrute lo mejor, porque si usted no lo hace, sus herederos lo harán, dice. Sí, es una gran verdad. A veces el que no le cuesta, y todo, hemos visto muchos casos que lo primero que hacen es vender todo, destruir todo, y como no les costó el dinero, y a veces uno, como le cuesta el dinero, lo está acumulando, y no lo voy a gastar mucho, pero no, disfrutemos la vida en Cristo Jesús sanamente. Amén. Bueno, dicho esto, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Por el privilegio que me da para predicar su palabra. El día de hoy iniciamos en el Nuevo Testamento. Hemos venido predicando de estos grandes hombres de la Biblia del Antiguo Testamento y no se quedan atrás los que seguimos, porque la Biblia es la palabra de Dios y cada uno hizo su trabajo en su tiempo. Así como lo está haciendo usted hoy y yo, a nosotros nos tocó hacer el trabajo que ellos hicieron, ¿verdad? Nosotros hay que dejar un legado en esta tierra. Cuando nosotros vayamos, que digan: oh, el hermano Herminio, pues estaba en la iglesia, predicaba y todo. Oh, el hermano hablaba de esto, ¿verdad? Pues eso es lo bonito, que hablen de uno. No nosotros que digamos, sino que las demás personas, por medio de ellos, seamos exaltados. Porque aquí quien se merece la honra y la gloria es Cristo Jesús. Lo que nosotros hacemos es para Él y para Él. Amén. Porque algo que dice en la palabra que vamos a estar leyendo hoy, de este gran hombre, dijo algo, que hasta hay un cántico, dice que es necesario que yo mengüe y que Él crezca, que tú crezcas, oh Señor. Necesario que nosotros bajemos o menguemos, los hagamos pequeños. ¿Para qué? Para que Cristo se haga grande por medio de nosotros. Amén. Porque de Él es la honra y la gloria. Amén. Bueno, entonces nos toca hablar de este gran hombre del Antiguo Testamento, como es el profeta Juan el Bautista. No el apóstol Juan. Entonces, el profeta, ¿verdad? Porque es un profeta. Juan el Bautista. Entonces, estaba viendo algo acerca de ello, ¿verdad? ¿Por qué Juan el Bautista? Pues Bautista es que se le conoce porque él bautizaba, ¿verdad? Eso fue uno de los planes y el propósito que él vino a bautizar. Ya lo leímos en Mateo, ahorita 3, dice que él vino para bautizar, ¿verdad? Para arrepentimiento de pecados. Entonces,
Y ya Juan lo conocemos como Juan el apóstol. ¿Por qué? Porque era el apóstol de Cristo Jesús. En aquellos tiempos hablando, ¿verdad? Ahora nosotros, dice Herminio Vázquez, así, ¿verdad? Los apellidos, pues en aquellos tiempos en la Biblia ustedes van a ver que tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No dice Mateo, para identificarlo, conocemos Mateo el publicano, Mateo el hijo de Zebedeo, otro, y así, ¿verdad? Después los apellidos vinieron formando a medida que creció la población y todo, entonces ya se dio para identificarlos más, entonces ya cada uno tiene un apellido. Pero así vinieron por las regiones, por los oficios, lo que las personas hacían y muchas cosas. Entonces, por eso hoy pues somos con nombres y apellidos. Pero en los tiempos bíblicos ustedes van a ver Abraham, no tiene José, el hijo de Jacob, y así venimos, ¿verdad? Pero ahora tenemos apellidos. Entonces, por eso conocemos Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque una de las cosas que él hacía era que bautizaba, ¿verdad? Para arrepentimiento de pecado. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a conocer un poco acerca de la historia de este gran hombre. ¿Quién fue Juan el Bautista? ¿Quiénes fueron sus padres, verdad? Entonces vamos a ver de que era un hombre, de acuerdo a la Biblia, un hombre con un gran privilegio, porque él viene de la tribu de Leví, de los de Aarón. Él nació, sus padres eran sacerdotes del templo. Él pudo haber sido, pero pudo haber ejercido el ministerio como sacerdote en el templo, donde un sacerdote tenía todos los privilegios que podemos tener materiales o en la tierra. Ellos comían bien, vestían de lino fino y ellos vivían en el templo, vivían en buenas casas y todo. ¿Por qué? Porque Dios ya así lo estableció. Dios dice que la tribu de Leví, que eran los sacerdotes encargados del templo, ellos no trabajaban, sino que ellos vivían del diezmo, de las ofrendas y de todo esto para ministrar en la casa de Dios. Entonces, él nació en esa cuna, digamos, de oro, vamos a decir, ¿verdad? Terrenalmente. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a conocer de este hombre? Que él, por amor a Cristo y para llevar el mensaje, él no usó de estos atributos, sino que lo que dice que su predicación, su ministerio la hizo en el desierto de Judea. Él se fue al desierto y todos conocemos lo que es un desierto, algo árido, donde allí no hay vida. Pero Dios allí lo envió a él para llevar su ministerio en el desierto. Y pudimos ver en lo que leímos también cuál era su vestidura. Dice que él vestía con piel o pelos de camello, eran los vestidos, entonces de piel de camello. Entonces eso, ¿cuál era su comida? Miel silvestre y langosta. Estaba investigando un poco acerca de esto. Cuando nosotros escuchamos langosta, en inglés creo que es lobster, por ahí viene, y escuchamos que es una langosta. Pero no piensen en esa langosta. Él vivía en el desierto, allí no había mar, allí no, en el pueblo, en estos desiertos áridos, crece un insecto que le llaman langosta, como nosotros lo conocemos el grillo o lo conocemos el saltamonte. Es algo que los pobres lo comían, porque el hambre entonces es un insecto que se come. Pero no piensen que era un camarón grande, porque incluso en la ley esto es pecado bajo la ley, porque dice que comerá de los animales del agua todos los que tienen escamas. Pues la langosta no tiene escamas, está prohibido. Entonces, para que tengan la idea, yo me puse a investigar y ahora con Google todo, y puse langostas que comía Juan el Bautista. Ya me sale un gran insecto así. Wow, entonces les traigo a esto para que no pensemos, ¿verdad?, que él tenía esos privilegios, donde él podía comer lo mejor de las carnes de la ofrenda. Pues el sacerdote tenía derecho a comer, ¿verdad?, de la gordura de los carneros y todo. Él renunció a todo esto por amor a Cristo y para cumplir el ministerio para el cual él fue llamado. ¿Por qué fue llamado? ¿Para qué? Para traer el mensaje de Cristo, para preparar el camino, porque después de él venía el Cristo, el Salvador del mundo, pero lo mandaron a él para que como hiciera camino y él preparara los corazones del pueblo de Israel, en el cual ellos estaban perdidos, porque ellos estaban los fariseos, los jebuseos y todos conocían mucho de la ley, pero ellos mismos no eran hacedores de la ley. Entonces, él vino ¿para qué? Para predicar el mensaje, para preparar el camino de Dios y para preparar los corazones de este pueblo. Y dice que cuando él bautizaba en el desierto, dice que venía de todo Judea y de todo Jerusalén, venían los pueblos y venían y se bautizaban en el Jordán, donde él hizo el ministerio, para arrepentimiento.
Entonces ese fue el ministerio de este hombre, eso fue lo que él vino a preparar el camino, porque después de él vino Cristo, porque él es 6 meses mayor que Cristo Jesús, que su madre es Elizabeth, prima de María, y todo eso lo encontramos en el Evangelio. Pero vamos a leer un poco acerca del nacimiento, para que miremos. Les voy a invitar que vayamos a Lucas capítulo 1, vamos a leer unos versículos, vamos a empezar del verso 5, Lucas 1 del 5 adelante. Amén. Dice la palabra del Señor así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Oiga bien, ¿de quién estamos hablando? Hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ellos eran sacerdotes en la casa. Ahora, ambos eran justos delante de Dios. Oiga bien, qué testimonio. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hombres muy entregados a la causa del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Hay 2 desventajas: estéril y de avanzada. Pero las desventajas en Cristo no existen. Para Cristo lo que no es, eso se convierte en algo, en un hecho, ¿verdad? Entonces continuamos, dice, era estéril y de edad avanzada, pero no tenían hijos porque les era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías sacerdote delante de Dios, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí está. Así vino, ¿verdad?, lo que es Juan. Estamos hablando de Juan Bautista. Así nació Juan. Entonces, como yo les decía, ¿quién era su padre? Un sacerdote. ¿Quién era su madre? Un sacerdote de la tribu de Aarón. ¿Quiénes eran los de Aarón? Eran los sacerdotes, servicio al templo. Entonces, así fue el nacimiento de este gran hombre, de Juan Bautista. Ahí lo podemos encontrar. Ahora, este gran hombre, ¿verdad?, Juan el Bautista. Entonces, eso es lo que ese es su nombre, y viene ahí toda su descendencia. Ahora, ¿qué sucede? Ahora, ¿cuál fue el ministerio de este gran hombre? Vamos a leer, voy a llevarlos al libro de siempre de los evangelios. Vamos a leer Marcos capítulo 1 del 2 al 8. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 1 siempre, versos 2 al 8. Capítulo 1. Marcos 1. Marcos 1, vamos a leer del 2 al verso 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor así: como está escrito en Isaías, o en el libro del profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, conforme a sus pecados, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y preparaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvando la correa de sus calzados. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero
Él los bautizará con Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí es lo que yo les adelantaba, ¿verdad? ¿Cuál fue el ministerio de Juan? Él no dice que fue al desierto y estaba profetizado por el profeta Isaías, ¿verdad? Que él tenía, ¿verdad? Dice al principio, donde leímos en el 2, que dice, como está escrito en Isaías, profeta, aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Todo esto está en el libro de Isaías. Entonces, como les decía, él no le tocó el ministerio de predicar en el templo, no en la sinagoga y no en una iglesia hermosa como la que nosotros estamos hoy, sino que él fue enviado al desierto, ¿verdad? Allí, ¿para qué? Para que allí él pudiera ejercer su ministerio. Entonces, este gran hombre nos da una gran clase a nosotros hoy, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el llamado, a veces tenemos el llamado y gloria a Dios, ¿verdad? Pues los tocó aquí en Estados Unidos a nosotros, donde tenemos todos los privilegios, estamos en alfombras, con aire acondicionado, tenemos todo, pero no todo el ministerio que se lleva a cabo por la obra del Señor es igual como estamos nosotros de cómodos aquí. Hay muchos que especialmente que abrieron puertas y caminos para que nosotros disfrutemos de esta bendición, como fueron los apóstoles. A ellos les tocó tan difícil, ellos dieron su vida por amor a Cristo Jesús para que la palabra siguiera y continuara y llegara a nosotros. Incluso al día de hoy hay muchos misioneros que están en países donde ellos han dejado todo por amor a Cristo, han dejado la comodidad que tienen, gente de dinero, gente muy preparada, con muchas preparaciones, doctores, abogados y todo. Hay mucho de todo en la viña del Señor que se van por amor a Cristo a lugares inhóspitos. Pero ese es el llamado que Cristo ha hecho. Y estaba pensando algo también que lo voy a decir. Cuando yo empecé el caminar en Cristo Jesús allá en Tegucigalpa, en Honduras, en la iglesia, yo escuchaba a veces el pastor, ¿verdad? De nosotros, él ya pasó a la presencia del Señor y a veces en unos sermones decía así, él viajaba a Estados Unidos. Decía, gloria a Dios doy por la iglesia que estamos grandes y hemos crecido. Decía, a pesar que mucha gente viene caminando de muy largo y gente, ¿verdad? Llegaba a la iglesia así, porque allá pues no todos tienen carro. Pero decía, en Estados Unidos yo me toca ir, decía, allá la gente, las iglesias a veces algunas, dice, están vacías y la gente para que venga a la iglesia hay que mandarle una ven, hay que ir a recoger y están pitando y ni así salen, dice. Los quieren llevar a la iglesia y todo, pero doy gracias a Dios porque ustedes pues por amor a Cristo hacen el sacrificio y llegan. Entonces, eso es un ejemplo que les quiero dar, ¿verdad? Que a veces nosotros los olvidamos, ¿verdad? A veces no le damos importancia a las grandes bendiciones que Dios nos ha dado y todo, y a veces que lo menos que queremos es saber de Dios y damos más importancia a otras cosas, pero no todo sucede así en todas las iglesias ni en todos los países, como le hablaba de los misioneros. Este fue el caso de este gran hombre de Juan, que él su ministerio no lo dio en las sinagogas, no lo dio en el templo, tuvo que darlo en el desierto, en el cual él ahí, el desierto y su comida, como les digo, renunció a todos los privilegios que tenía y le tocó alimentarse, dice, de miel silvestre y de langostas, ¿verdad? Ya les expliqué todo esto. Entonces, eso él lo hizo por amor a Cristo, porque ese fue el ministerio de él, que él tenía que venir a predicar y a preparar el camino para todo este pueblo que estaban perdidos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque para empezar, ellos tenían sed de alguien, de un profeta que viniera y les hablara de la palabra de Dios. Por eso es que cuando vino este profeta Juan el Bautista, ellos dicen que salían de todas las regiones, de todo Judea y Jerusalén, iban. ¿Por qué? Porque ellos tenían hambre y sed de la palabra, porque el último profeta que Dios les había mandado había sido Malaquías, y todo esto habían pasado un término de 400 años en la historia bíblica, que Dios no les mandó un profeta para que predicara su palabra, sino que ellos vivían de acuerdo a la ley y todo, siguiendo las doctrinas, pero no tenían un profeta. Y cuando apareció Juan predicando en el desierto, entonces las multitudes venían confesando sus pecados y se bautizaban para arrepentimiento de sus pecados. ¿Qué hizo esto? Porque después de esto,
Incluso cuando ahí lo leemos en la Biblia, le tocó a él bautizar. Fue en los días que ya Cristo también vino y Cristo se presentó a él en obediencia y fue bautizado por él, como lo leímos en su palabra, para obedecer su palabra. Y así lo hizo el pueblo. Y una vez de que ya Cristo fue bautizado y fue enviado al desierto y preparado y empezó su ministerio, entonces ya vino Cristo Jesús. Y entonces empezó su ministerio y ya de Juan nosotros ya vemos un poco menos, pero ¿qué sucede con esto? Digamos, vamos diciendo que puede ser el único, digamos, lo tomamos como pastor que construyó una iglesia, pero no la construyó para él, sino que la construyó para dárselo a Cristo todo el ministerio, porque ya después de esto, todos los que habían venido en arrepentimiento y todo, y Cristo vino y empezó a predicar, entonces todos vinieron y siguieron a Cristo Jesús. Incluso él preparó a los apóstoles, y uno de los primeros apóstoles cuando les dijo, dice que se presentó Cristo después de ser bautizado y venía Cristo y lo vieron, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vinieron, dice los primeros apóstoles, y se fueron con Cristo, dejaron a Juan y lo siguieron a él, pero ese era el propósito de él. Nosotros predicamos la palabra, hablamos y preparamos hermanos, preparamos discípulos y todo. No es para que los sirvan a nosotros. Nosotros hablamos, predicamos y enseñamos la palabra. Todo esto es para Cristo, para que cada uno se prepare y siga a Cristo, porque nosotros no debemos de seguir ni al líder, ni al pastor, ¿verdad? No, que a Cristo Jesús. Y eso fue lo que Juan hizo. Y no hay cosa más hermosa que uno ver a alguien que ha sido preparado y esta persona está sirviendo en los caminos del Señor. Ese fue el ministerio de Juan, preparar el camino, y después de que preparó el camino y preparó todas estas personas, ya estaba preparado el ambiente, el camino, Cristo vino y todas estas personas son las que seguían a Cristo y le gozaban y se alababan en su nombre. Entonces eso es lo hermoso, ¿verdad? De que este hombre hizo. Y vamos a ver, quiero llevarles a algo, dice acerca de, vamos a leer, vamos a ir a Juan 5:33, acerca del testimonio de Juan. Quiero Juan 5:33. ¿Qué sucede? Antes de leer Juan 5:33, les voy a decir, ¿verdad? Que Juan, ¿qué era? Dice que era él el profeta. Pero después del profeta, ¿qué es lo que él hacía? Dice que él daba testimonio de la verdad. También, ya lo vamos a leer. Después de esto, Juan también era la antorcha, ¿verdad? Que daba la luz en el desierto. ¿Qué quiero decir con esto? Juan daba testimonio de la verdad, pero él no era la verdad. Él daba testimonio, él era la lámpara, también dice, que alumbraba, pero él daba luz porque una lámpara necesita gas, necesita de algo, para un líquido o lo que tengamos para poder dar luz. Pero era la lámpara. Pero ¿qué sucede? Cristo, vamos adelante, dice Cristo, dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo Jesús, yo soy la luz, yo soy la sal de la tierra. Y esto, él sí, porque, pero Juan no, dice que daba testimonio acerca de la verdad. Mire lo que dice Juan 5:33. Juan 5:33. Vosotros, dice San Juan 5:33, vosotros enviaste mensajero a Juan y dio testimonio de la verdad. Cristo está diciendo, dio testimonio de la verdad. Él no era la verdad. Y después en Juan 5:35, siempre adelante, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarte por un tiempo en su verdad. Pero entonces él era la antorcha, dice, y que ardía. Pero ahora mire lo que dice en San Juan 14:6, lo que les decía, Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Camino, la verdad y la vida. Juan daba testimonio de la verdad, pero Cristo en otro de los evangelios también dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús sí es la luz. Él puede decir, yo soy la luz. Juan era la antorcha que ardía en el desierto, daba luz, pero no era la luz del mundo. Juan daba testimonio de la verdad, pero Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús, eso es el ministerio, ¿verdad? Pero también acerca de este gran hombre,
Cristo Jesús, ¿verdad?, da testimonio acerca de Juan. Y él da testimonio acerca de Juan. ¿Por qué da testimonio acerca de Juan? Porque Juan se humilló y dice que el que es humillado será exaltado. Y Cristo Jesús, mire lo que lo dice de este gran hombre acerca de él vamos a ir a Mateo 11:11. Mire lo que dice Mateo 11:11. Mateo 11:11. Dice así: de cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino pero el más pequeño en los reinos de los cielos es mayor es que él. Entonces, mire Cristo lo que está diciendo Juan: de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Cristo Jesús mismo está diciendo en estas palabras lo que viene a decir que Juan es mayor incluso que todos los profetas que antes que él. ¿Por qué? Porque Juan fue el hombre que le tocó ver a Cristo Jesús y oír la voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, cuando él lo bautizó. Entonces, ¿qué sucede? Él está diciendo ahora Cristo Jesús está hablando acerca de quién es Juan. Por si alguien piensa, Juan no es un simple profeta. No, dice que entre los nacidos de mujer no hay alguien más grande que él, ¿verdad? Y si no, mire también lo que dice acerca también, me gusta esto también en San Lucas 7, 26 y 27. Mire, vamos al libro de San Lucas. San Lucas 7, 26 y 27. Esto es Cristo hablando de Juan. San Lucas capítulo 7, 26 y 27. 7, 26 y 27. Cristo Jesús les está hablando aquí a la gente, a los discípulos: más que saliste a ver a un profeta, sí os digo, más que un profeta, le dice, este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Cristo está hablando aquí. ¿A quién saliste a ver? A un profeta. Pues yo les digo, os digo, más que a un profeta. ¿Por qué? Porque él, como lo leímos anteriormente, dice que él es el de nacido de mujer, él es el más grande que ha nacido en la tierra. Entonces, más que un profeta, les dice eso. Entonces, todo esto Cristo Jesús lo dijo acerca de él. ¿Por qué? Porque el hombre vino para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y entonces vemos quién era Juan realmente. Juan era un gran hombre, un gran profeta. Entonces, cuando él ¿verdad? Él predicaba en todo caminar. Entonces, este hombre vino a hacer realmente la voluntad del Señor. ¿Qué sucede? Yo me he puesto a pensar y estaba pensando cuando estaba preparando este mensaje, ¿verdad? Acerca de Juan, ¿verdad? Que él tuvo, como les decía al inicio, él tuvo la oportunidad de estar vestido de lino fino y todo, pero él, por amor a Cristo, se humilló hasta lo más sumo. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo fuera exaltado. Y hemos tenido en la Biblia, estaba yo viendo, hemos tenido grandes hombres a donde no, y tenemos en la actualidad donde hay grandes hombres que no les interesa el título, no les interesa el dinero, no les interesa nada. Ellos están felices con lo que son, pero sirven al Señor. Y qué lindo es ver una persona que puede ser muy profesional y todo, y se humilla al Señor. Pero qué feo es ver una persona que tiene muchos títulos y dinero y se lleva por enfrente al prójimo. Eso, ellos dicen uno, bueno, se te olvida que eso es pasajero, es lo principal, y que eso va a quedar aquí. Pero qué hermoso es cuando una persona llega a Cristo Jesús y le da la honra y la gloria al Señor. Y de esos grandes hombres hemos tenido en la Biblia. Uno de ellos, que me vine al Antiguo Testamento y tengo dos de él, y vamos a terminar con uno que sobrepasa todo. Yo me acuerdo cuando preparé el mensaje acerca de Ruth. Ustedes se acuerdan de Ruth, ¿verdad? La moabita. Ella no era ni del pueblo de Israel, nada. Y vino y se casó con un hombre. El nombre de este hombre es Boaz. Dice que era un hombre rico, muy millonario en aquellos tiempos. Este hombre, cuando ella vino a los campos de él, entonces él dice que vino y le dio acogida, la recibió bien. Y no solo eso, dice que él la invitó porque a comer
del mismo mole le llaman o la comida, y le permitió que incluso mojara el bocado de pan en el aceite donde ellos comían. Alguien de que era una moabita en aquellos tiempos bíblicos, el pueblo de Moab, Dios había prohibido que Israel tuviera comunicación o comunión con el pueblo de Moab, porque viene una maldición de antes, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos fueron uno de los que se opusieron y no salieron a recibirle ni le dieron pan a ellos, cuando ellos venían con hambre y todo. Entonces Dios les dijo, ok, este pueblo pues está fuera del templo de Dios hasta la primera, segunda y hasta la 12 generación, dice la palabra. Pero aquí de la moabita, ¿verdad? Miren lo que dice, y lo tengo para decirlo bien. Estamos en Ruth 2:14. Miren lo que hizo Boaz, que fue el esposo después de ella. Anteriormente de todo esto, este hombre era mucho dinero, un hombre tan humilde que dice que cuando llegaba donde los obreros decía la bendición de Dios con ustedes y todo, comía con ellos, y aquí lo da el ejemplo este hombre de humildad. Vamos a Ruth 2:14. Ruth está después de los jueces, por ahí está. Okay. Antes, sí. Jueces. Es un libro bien pequeño. Es un libro de 4 versículos nomás. Ok. Les dije Ruth 2:14. Dice la palabra de Dios así. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él, oiga bien, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Estos son grandes hombres, ¿verdad? Con mucho dinero y todo, y a pesar de lo que ella era, una viuda que venía de otro pueblo, él la acogió e incluso comió con ella, permitió que comieran de lo mismo potaje, dice la palabra allí, y que mojara su pan en aceite y comió. Ese es algo de humildad, eso es algo que solo se hace para Cristo Jesús. Pero vamos a ir como quien dice de menor a mayor. Ahora les tengo otro. Saben ustedes, ¿verdad? Todos conocemos acerca del rey David. Sabemos quién fue, dice que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Pero este no solo fue el hombre conforme al corazón de Dios, sino que este hombre cuando tocaba alabar a Dios, es el cantor de los cantores de la Biblia. Este hombre cuando tocaba alabar a Dios, dice que este hombre se despojaba de las ropas, ¿verdad? De las ropas de rey. Él no le importaba ser rey, por amor a Cristo Jesús. Y lo tenemos, mire cuando dice que él movió el arca, que lo movió, que estaba en la casa de Obed y todo, y lo movió a Jerusalén. Dice que este hombre cuando traía el arca, dice que se despojó de toda la ropa de rey y todo, y empezó y danzaba delante, dice, del arca, alabando y glorificando a Dios. Él danzaba en medio del pueblo, siendo un rey. Vamos a ver ahora un rey para llegar a él, ni se llega, ni se toca, ni nada. Y este hombre en medio de la multitud despojaba todo por amor a Cristo. Lo vamos a leer, mire lo que dice. 2 Samuel 6:14. Vamos a leer 2 Samuel 6:14 y voy a siempre en el mismo Samuel, siempre vamos a leer porque es bastante, toda la historia la pueden leer ustedes, pero solo voy a tocar 3 versículos porque me impactan tanto. 6:14, 2 Samuel 6:14 y después siempre en 2 Samuel 6:20 y 22. Segunda de Samuel 6:14. Dice así: David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. No estaba vestido de las ropas reales.
Mire, pero mire en el 20 y 22, siempre ahí, mire, quiero que vean todo lo que pasa aquí. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera, le dijo. Un cualquiera, le dijo a la esposa. Entonces David respondió, mire lo que responde David. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y mira el 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes han hablado. Eso es un gran mensaje, hermano. Pues la esposa lo vio de menos. Te ha puesto como un cualquiera, le dice, ¿qué estás haciendo? Pero él le dice, yo adoro al que me hizo rey, al que me hizo príncipe, y aún me puedo volver más vil, le dijo, por amor a Jehová. Eso es reconocer y menguar, humillarlos delante y reconocer quiénes somos y por qué estamos acá, ¿verdad? Voy a ir terminando con esto. Voy a terminar como les decía, iba de mayor a mayor. Mire lo que, y esto se lo voy a leer todo, una parte de todo el capítulo, parte. Quiero llevarlos a Filipenses 2, 1 al 11. Libro de Filipenses 2. Mire lo que vamos a encontrar aquí. Filipenses 2, del 1 al 11. Esto es hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero después habla de Cristo. Dice, Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, oiga bien, que hubo también en Cristo Jesús, mire de ahí en adelante, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta... Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios y Padre. Gloria a Dios. Ese es un ejemplo de humillación. Ese es un ejemplo de evidencia. ¿Qué más que Cristo Jesús dice que él, siendo igual a Dios, no estimó a cosa que aferrarse, sino que se volvió siervo y vino a esta tierra por amor a usted y por amor a mí? Él nos da el caso de ejemplo. Así que si alguien se cree superior, en que sea día que esté superior a Pablo, a Juan, a Cristo Jesús, porque a veces no los queremos humillar a Cristo Jesús. Nosotros pensamos que lo que nosotros somos y todo es porque somos Superman. No. Entonces miren el ejemplo que nos dan estos grandes hombres, ¿verdad? Eso es amor y eso es humillación. Entonces, para ir terminando, ahora como decía, ¿verdad? Juan decía en uno de sus versos, es necesario, dice, que yo mengüe y que tú crezcas, oh Señor. Nosotros debemos de menguar, nosotros debemos de ser obedientes, nosotros debemos de seguir adelante en este caminar, que este caminar es de vida, y en este caminar los vamos a gozar y los vamos a alegrar. Así que mi invitación es que sigamos siempre adelante, y si hay algún poquito de soberbia en nosotros, pensemos en estos grandes hombres, cómo se humillaron por amor a Cristo. Así de que cuando usted dice que el que se
humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Eso dice la palabra de Dios. Tenga pendiente de eso, ¿verdad? Que aquí quien merece la honra y la gloria, todo y en todo momento y en todo lugar, es Cristo Jesús. Amén. Ahí lo vamos a quedar y vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Jehová Dios mío, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias te damos en este hermoso